tiempo, esta tarde, mes de julio, mes perfecto para el número que compone, ¿no es cierto?, este mes 7. Así que damos tanta gracia a Dios de comenzar este día en este mes tan hermoso que estamos transcurriendo. Así que le doy la bienvenida esta tarde. Qué bueno que podamos estar juntos, congregados, una vez más. Gracias a Dios por una semana más que hemos transitado, esperando lo mejor. Dice que mañana se renueva lo mejor de Dios para usted, y se renueva lo mejor de Dios para todos los que hemos creído al Señor Jesucristo, a su palabra. Así que bendito sea el Señor, bendito el que viene, dice, trayendo las buenas nuevas de Jesucristo. Así que encantadísimo, hermano, de poder estar juntos una vez más. Que Dios le sorprenda, ¿no es cierto?, con sus misericordias diarias. Gracias a Dios. Hemos tenido, ¿no es cierto?, la experiencia, y seguimos teniendo la experiencia de todo creyente, ¿no?, que vamos pasando por distintos lugares de la vida diaria, ¿no es cierto?, por distintos asuntos diferentes, privados, asuntos ministeriales, asuntos familiares. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para reír. Qué bueno es cuando vienen los tiempos que podemos reír, ¿no? Reír con el que ríe, estar feliz con el que está en este estado. Y también tenemos que estar con el otro estado cuando la oportunidad da la ocasión, ¿no es cierto?, de pasar por ese tiempo de llanto, ¿no? Tiempo de dolor, tiempo de angustia. Y bueno, reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y esto es lo que estamos pasando, ¿no es cierto?, en los tiempos del 2020 que nos toca vivir. A Dios sea la gloria, ¿no? Qué bueno. Y hemos pasado, ¿no es cierto?, estos tiempos, en la época que estamos, tiempos de diversión espiritual, de gozo espiritual, de alegrías, tiempos de mucha alegría, de mucha bendición para los momentos oportunos. Y también hemos pasado por los tiempos, ¿no es cierto?, que el dolor vino de visita. Y hoy estamos celebrando también junto con una familia muy querida de la iglesia, ¿no?, que es el hermano Jorge Alonso, que hoy celebra su cumpleaños. No voy a decir la edad, no voy a decir la edad, pero es bárbaro poder estar compartiendo, ¿no es cierto?, a la distancia, con un saludo, con un gesto espiritual, ¿no?, de cumplir un año más. Y también estamos con el que está, ¿no es cierto?, en tiempos de luto, en tiempos de recordatorios en algún caso, tiempos memorables, ¿no?, que uno rememora en el momento oportuno. Y bueno, también con ellos estamos. También estamos con los que están, ¿no es cierto?, padeciendo algún tipo de dificultad, ¿no? Estamos teniendo noticias de hermanos que están internados, otros que están enfermos, otros que están, ¿no es cierto?, a punto de enfermarse, porque están anunciando antes de que suceda, o están teniendo los síntomas, y en algún caso son asintomáticos, y de repente, ¿no es cierto?, aparece lo que uno no desea que aparezca. En todas estas cuestiones, la Biblia dice, ante todas estas cosas, ustedes sean más que vencedores. Y una linda oportunidad para hoy, día domingo, de decir que vamos a correr en esa dirección. Que usted pueda correr y yo pueda correr y yo pueda alistarme y pueda tener esa capacidad, ¿no es cierto?, de seguir adelante en medio de todos estos valles que pasamos, estos asuntos que nos tocan vivir. Así que agradezco a Dios de poder estar una vez más
celebrando a Jesucristo, ¿no? A nuestro amado y buen Salvador. Porque dice que para los que nos antecedieron, ¿no? Para los que se fueron con el Señor antes que nosotros, dice que es por la gran estima que Dios les tiene a los tales. Por eso los lleva, se van con Él, pero que es de gran estima. Esto nos tiene que alentar, hermanos, a que salgamos de un estado que tal vez no sea el propicio, porque no estamos acostumbrados a estar de lutos, pero qué bueno es que sepamos que es estimada, ¿no es cierto?, la partida de nuestros hermanos a los ojos del Señor. Así que esto nos traiga aliento, ¿no es cierto?, para seguir adelante y que no tengamos temores algunos, que podamos correr, que podamos alcanzar, ¿no es cierto?, lo deseado de parte de Dios, que podamos salir al éxito, al triunfo. El Señor quiere tu triunfo, quiere tu éxito en la vida. Así que tratemos por los medios, ¿no es cierto?, bíblicos de tener esta experiencia, de poder correr en la vida al triunfo, de poder seguir adelante siendo un vencedor, siendo una vencedora, siendo alguien que ha tomado la palabra que viene del cielo a nuestros corazones y que nosotros podamos tomarla y hacerla, ¿no es cierto?, ejecutarla, la palabra de Dios. Así que quiera Dios que en esta tarde tan maravillosa que nos toca vivir, que podamos, que la palabra del Señor sea para nosotros el alimento diario, ¿no?, para un día domingo, que sea una fuerza nueva, una renovada fe, ¿no es cierto?, espiritual, que nosotros tengamos en cuanto a nuestro amado y buen Salvador. Así que damos tanta gracia a Dios por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia del Señor mismo en nuestra vida, porque sería muy diferente nuestro estado hoy si no es por la presencia misma del Espíritu Santo. Así que gloria a Dios por lo que pasó, reverenciamos a Dios, ¿no es cierto?, por todo lo que pasó antes que ahora, y esperando lo mejor de Dios, ¿no es cierto?, las decisiones que Dios toma en cada día, en cada momento, en cuanto a las vidas, en cuanto a las situaciones que cada ser humano tiene que pasar por este tiempo. Reverenciamos a Dios siempre, porque Él es Dios de todo. Así que yo doy tanta gracia a Dios de poder haber alcanzado en esta época lo que estamos experimentando. Así que pido a Dios que en esta tarde sea de gran provecho, ¿no es cierto?, estos momentos, estos 20, 30 minutos que tenemos para estar, ¿no es cierto?, compartiendo el mensaje evangélico. Quiera Dios que usted lo pueda compartir y pueda experimentar el bien de Dios. Que el bien de Dios sea para usted hoy una corrida, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, unir a la presencia de Dios, al unirse a la presencia de Dios, y que venga del cielo toda esa fuerza, esa renovación de parte del Señor. Me encantan las parábolas, me encanta ver, ¿no es cierto?, cuando una persona, una ciudad o alguien está en problemas y a quién corre, ¿no?, a quién van las personas. Abra conmigo para poder darle base a la palabra de Dios de esta tarde en el capítulo 5 de San Marcos. San Marcos capítulo 5 de la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento habla, ¿no es cierto?, de cómo se corre, ¿no es cierto?, al triunfo en el mes de julio. Mes de julio, número 12 en nuestro calendario, año 2020, siendo las 18 horas ya y 10 minutos, podemos estar leyendo la palabra de Dios en el capítulo 5. Y fijémonos cómo la gente corre, ¿no?, cómo se mueve la gente en dirección
a quien puede darnos el triunfo en esta tarde. Así que dice el capítulo 5 del libro de San Marcos, versículo 6, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tremenda este primer versículo que estamos dando lectura. Vemos a una persona que corre cuando le ve de lejos, y corre y se arrodilla ante el Señor Jesucristo. El versículo 15 del mismo capítulo dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo ven sentado, lo ven vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vemos una vez más cómo la gente vienen corriendo, vienen a Jesús. Donde Jesús andaba, la gente viene corriendo. Donde Jesús se movía, las multitudes eran movidas a correr a Jesús. El versículo 22 del mismo capítulo 5 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Vemos una vez más la venida del hombre, ¿no es cierto?, del hombre natural viniendo, corriendo, ¿no es cierto?, a la presencia de Jesús. Qué atrayente es la presencia de Jesús. Cómo atrae a sí mismo a la gente. Y termino de leer en el versículo 33 del capítulo 5, donde dice la Biblia de esta manera: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Me impacta, ¿no es cierto?, en el corazón que en el 2020, ¿no es cierto?, tendría que suceder lo mismo, ¿no? ¿Cuánta gente está necesitada de venir corriendo a Jesucristo, ¿no?, a Jesús? Porque tenemos estos hechos verdaderos, genuinos. La palabra de Dios es verdad. Y todo este acontecimiento que hemos leído en estos versículos, vemos siempre cómo la gente corre para el triunfo, ¿no? Corre para el éxito. Porque sin Él, dice la Biblia, que nosotros no podemos hacer ni haber hecho nada. Y no podremos hacer nada si no está Él con nosotros. Así que es una parábola maravillosa ver, ¿no es cierto?, el estado de estas personas venir corriendo a Jesús. Qué bueno es. Así que intento ¿no es cierto?, con esta tarde tratar de poder ver si alguna persona que me está escuchando en este momento, ¿no?, que por ahí está en un aprieto. Porque sucede muchas veces que a veces estamos en un aprieto y si es por una influencia de los demonios, de las influencias de los ángeles caídos que andan alrededor nuestro, que se convierten en huestes de maldad, que ponen tinieblas para que no nos resplandezca la luz del Evangelio. Y entonces nos encontramos en un aprieto porque la influencia de esos demonios, la posesión en algún caso puede estar alguien poseído, no debe ser creyente el tal, porque a un creyente no le puede poseer el demonio, no lo puede poseer, porque está habitando dentro de nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y si Él está habitando en nuestra vida, no hay posesión de otro espíritu.
Pero a las personas que no han creído todavía y que necesitan verdaderamente salir corriendo del estado en que están, del aprieto en que se encuentran, y estoy tratando de hablarte en esta tarde, porque tal vez estás oyendo lo que no esperaban que te diga. Pero Jesús es tan atrayente que puede ser que hoy te atraiga. Hoy puede ser que cambie el rumbo de tus pasos, de tu camino. Porque la presencia de Dios, la palabra de Dios es atrayente. La persona de Jesús atrae a sí mismo a las personas. Y tal vez con este mensaje yo estoy viendo, sintiendo que estás en un aprieto. Y que justamente el que no quiere que vengas corriendo, ¿no es cierto?, a postrarte, a recibir a Jesús, a que Él haga su obra redentora, que Él vino a buscar lo que aparentemente por causa de los demonios o la influencia de demonios has perdido, ¿no es cierto?, el sentido de valor que tiene tu vida. Quiero decirte que tu vida tiene valor y más valor va a recobrar si está en la mano de Jesús. No entendemos en algún momento el valor que tiene nuestra vida cuando está en la mano de Jesús. Y esa moneda, por decirle, que está sin circulación, porque a lo que no tiene valor se le da el nombre de sin circulación. Y lo que quiere el Señor en esta tarde es darle circulación, porque tu vida tiene valor. Y quiere que circule esa vida, quiere que se mueva, quiere que esa vida cambie. Y los demonios a veces nos pueden influir en nuestros pensamientos, darnos, ¿no es cierto?, como que no valemos nada, que no tiene sentido en nuestra vida. Y esa es la influencia demoníaca. Ese es el propósito del diablo, el propósito de los demonios. Pero cuando estamos en aprieto, ¿quién es el que nos produce ese temor? Versículo 5 versículo 6 del capítulo 5 dice la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Y dice la Biblia que se arrodilló ante el Señor. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire lo que hace, ¿no es cierto?, en el aprieto que se encuentra el hombre o la mujer, el joven o el niño en algún caso, de lo que dice la revelación de esta palabra del día de hoy. Por tener miedo, los demonios le tenían miedo, le tenían temor a Jesús. Por eso le dicen: no nos atormentes. Por eso ellos hablan de esta manera cuando Jesús, ¿no es cierto?, se presenta en aquel lugar. ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo los demonios? ¿Por qué tenían miedo al Señor? Porque ellos sabían que los demonios iban a ser sacados, iban a ser echados, iban a ser atados por el poder de Jesús e iban a ser echados en el abismo. Sí, en el abismo iban a ser echados. Y ellos lo sabían, por eso tenían miedo y hablaban de la manera que hablaban en el versículo que hemos leído. Así hace cuando tiene, ¿no es cierto?, influencia en los pensamientos, en los temores del hombre, de la mujer, que están lejos de Jesús. Los demonios tienen miedo. Y eso hace que la persona sea dirigida, movida a hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Por lo tanto, quieren que estés lejos de Jesús. Tú tienes que saber que los que están lejos de Jesús
son los que necesitan correr, son los que necesitan moverse, porque no es tu persona la que no quiere ir a la iglesia, no es tu persona la que quiere alabar a Dios, son las mismas influencias demoníacas, son los demonios y todo el ejército que tiene Él para moverte a ti, a que vayas de lejos, que estés lejos. Hoy le estoy hablando a los pecadores que están lejos, que necesitan correr para que su vida cambie, para que todo el entorno de Él sea cambiado por el poder de la palabra de Dios. Los demonios con temor estaban porque ellos sabían que cuando llegaba Jesús, a los que corrían a Él, los mismos demonios y todas sus influencias y todo el ejército que estaba, ¿no es cierto?, en ese momento, en aquel lugar, iban a ser echados en el abismo. Ellos lo sabían. Por lo tanto, dice la palabra del Señor en el versículo leído, dice que clamando a gran voz, en el versículo 7 del capítulo 5, que clamaron a gran voz: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo? Ese es el temor que tiene el enemigo de tu alma, que te hace mirar de lejos, te hace estar lejos del Señor. Tienes que saberlo, y hoy es la tarde donde la revelación de la palabra se revela a ti, para que salgas del aprieto, para que no vivas más como un esclavo, como una esclava del Dios de este siglo llamado Satán. Hoy viene Jesús a revelarse a ti para que salgas del aprieto y seas libre. Dice la palabra del Señor en este momento que ese abismo que dice la palabra de Dios que iban a ser echados, que lo sabían los demonios, era porque a ellos, a los demonios, lo que le iba a pasar era que venía para ellos ya no la libertad que tenían en la tierra o que tienen en esta época, sino que le venía el final, el tormento le venía a ellos, porque ellos iban a ir a parar al abismo. Usted y yo lo tenemos que saber. Se le terminaba el servicio a Satán acá en la tierra. Se le terminaba. Al tormento. El lugar es para ellos. Está preparado para ellos el tormento eterno. No que tú tengas que vivir atormentado, ni yo tampoco. No, es para ellos el lugar de tormento, el abismo. Tenemos que salir del aprieto, hermano, del aprieto que estamos atravesando. Sí, a ti. Hay que salir de eso. Los que tienen los miedos al Señor son los mismos demonios. Yo me quedé asombrado cuando miro, ¿no es cierto?, la parábola, cuando miro cuántas personas, hermanos, en el día de hoy, gente de nuestro entorno, amistades diferentes, ¿no es cierto?, que viven, ¿no es cierto?, o que nos cruzamos en el diario vivir, ¿no es cierto?, tienen una postura tan diferente como la tuvimos nosotros en otro tiempo, tal vez, pero que ahora también la podemos ver, y la revelación de este capítulo 5 nos trae a esas personas para verlas actuar como estaban en la Biblia. Dice que critican. Yo no sé si usted sabe de gente que le critica a usted. Usted tiene que sí que sabe. Yo también sé que hay gente que nos critican como creyentes. Y sean personas de cerca o de lejos.
personas de cerca y personas que no son de cerca, que tienen en su boca crítica para las personas de hoy que somos nosotros los evangélicos, teniendo un milagro delante de ellos. Porque yo cada vez que me encuentro con un creyente, yo digo, estoy en este momento con esta persona que es un milagro. Usted es un milagro, yo soy un milagro. Hablar con un creyente, con uno que pregona y vive el Evangelio, no es para criticarlo, no es para sacarle mano. Si a vos y a mí nos sacan mano para hablar o criticarnos, cuando están hablando con un milagro dado por Dios, hecho por Dios, nosotros somos un milagro. Pero sin embargo, dice que algunas personas criticaban al Señor por lo que hizo con los cerdos. Usted ve que acá la palabra del Señor dice y habla de los cerdos. Quiero decirle una cosa. Para el diablo, no hay diferencia entre un cerdo y un hombre o una mujer. No hay diferencia. Para el diablo. Fíjese que lo que ellos pidieron, porque acá hay una cuestión, ¿no es cierto? Primero en el versículo 8 de este capítulo dice, porque decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le estaba hablando al espíritu inmundo que tenía, ¿no es cierto?, que tenía mal a este joven que estaba allí en ese lugar. Entonces Jesús le dice que salga. ¿Para qué? Para demostrarle a las personas que el diablo, ¿no es cierto?, es real. Los demonios son reales. No los vemos, pero hacen su plan, toman los territorios, toman zonas determinadas, toman personas. Y para los cerdos, para los demonios, los cerdos y el hombre o la mujer es lo mismo, tomarlos. Por eso hacen lo que hacen, según la Biblia nos relata. Porque Satán, dice la Biblia, vino para matar, hurtar y destruir. Para esto vino el enemigo de nuestra alma. Pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Todo lo contrario a lo que el demonio tiene, ¿no es cierto?, contra tu vida y contra la mía. Ahora, el Señor hace esto en el versículo 8, le decía, sal de este hombre, porque quería demostrar que los demonios son reales. Y yo creo que en esta época son más reales aún. Porque hay muchas personas que critican al Señor como lo hacían acá. Usted, hermano, no muera como un animal. Escuche bien. Usted no muera como un animal. No se deje llevar como un animal por los demonios. No lo haga. No se deje llevar como un hombre al que desea, ¿no es cierto?, el enemigo del alma, tomarlo de igual manera como un animal. Porque no solo toma a los animales, sino que también toma al hombre de la misma manera como si fuera un animal. Así que no muera así. El versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos, dice el versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Las personas, hermanos, los dueños, las personas, los ciudadanos que estaban en aquel lugar, que estaban, ¿no es cierto?, cuidando a aquellos animales, le pidieron al Eterno que se fuera.
No sé qué tendrían en la cabeza. En vez de decir que Jesús se quede, ¿no es cierto? O salir corriendo a donde estaba Jesús, no, lo criticaron, le rogaron que se fuera. Así hay mucha gente que hace con los evangélicos en la época que estamos. Ahora yo decía, no le preguntaba al Espíritu Santo, pero Señor, Espíritu Santo, le digo, el Señor no es el creador de todas las cosas. Entonces, ¿por qué le decía y criticaban lo que el Señor hacía? Si Él es el dueño de los animales, y si usted es el dueño de cierta cosa, a usted le hace lo que le parece con las cosas que son suyas. Y esos animales eran de Él. Eso lo había creado Él. Por lo tanto, Él decidía qué hacer. Jesús es el dueño y creador de todas las cosas. Y Él dispone como quiere. Cuando usted tenga un momentito después que yo me vaya de este lugar para irme a mi hogar, usted lea el Salmo 50. Y en el versículo 10 del Salmo 50, usted y yo nos vamos a encontrar con una revelación. Vamos a compartirlo ya que estamos, que tenemos tiempo. Porque mía es toda bestia, dice el Señor, toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados son míos. ¿Por qué esta gente, estos ciudadanos de aquel lugar estaban criticando? Y estaban criticando lo que el Señor hacía por los animales. Imagínense cuando vino por nosotros, los hombres y las mujeres que somos salvos, que estábamos perdidos, y vino por nosotros. Él vino a salvar lo que se había perdido, vino por nosotros. ¿Cómo no vamos a ir nosotros a los pies de Jesús si nos salvó? ¿Cómo no vamos a ir ahí? ¿Cómo no vamos a correr cuando Él está en algún lugar? Cuando Él está haciendo las obras que Él hace, el creador y el dueño. El Señor hace lo que quiere con los animales y hace lo que quiere con los hombres, su creación. Y Él da a quien le place a Él darle los dones que Él tiene. ¿Quiénes somos nosotros para criticar lo que Dios hace? Como criticaron en ese momento las personas al Señor, según dice el versículo 8. ¿Sabe que los habitantes de esta zona que estaban ahí, que criticaron al Señor, tenían una manera de habitar en ese lugar con una condición espiritual? Eran más, ellos preferían más a los animales que al hombre. ¿Cómo, Pastor Juan? La gente que estaban, los ciudadanos que estaban en aquel lugar, ellos preferían más a los animales que a Jesús, porque le dijeron a Jesús que se vaya. Hay mucha gente que hoy en día tiene una tendencia a amar más a los animales que al ser humano. ¿Sabe que hay gente así? Son capaces de hablar y criticar a algún evangélico pastor sin temor y amar más, darle más importancia a un cerdo, a un animal, que a un ser humano, que Dios lo ha trasladado de un estado al otro para hacer un mensaje de la vida del tal, para hacer ver un milagro que hace Dios en la vida de un hombre y de una mujer que estaban perdidos.
que no tenían circulación, que no tenían valores. Y la gente en el día de hoy pasa igual que los ciudadanos de aquel lugar. Preferían a los cerdos que a las personas. Preferían más a ellos antes que a Él. ¿Sabe cuánta gente prefiere más los animales antes que Jesús? Vaya Jesús por allá. Lo voy a buscar por otro lugar. No hay otro camino. Y usted prefiere el animal. Usted prefiere a alguien del cual es dueño Jesús, y Jesús hace lo que Él quiere con los animales. Porque son creados por Él. Él es el dueño de todo. Los que están en la ciudad y los que están en los collados, en los montes. Él es el dueño. Y a veces usted prefiere más un animal de que Jesús se quede con usted, o de que usted vaya corriendo a Jesús para tener éxito. Lo que a usted le falta es a Jesús. Usted tiene que correr a Jesús, porque Él quiere salvarle a usted. Porque Él quiere que usted coordine bien. Y para ser salvo, Él es el camino. Para ser salvo, Él es el camino. Así que no critique más. No le diga que se vaya de su entorno. Y tenga usted una tendencia a lo que de Él es, que son los animales, que dice el Salmo 50:10. Al Señor hay que seguirlo. Dice el versículo 18 del capítulo 5. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase ir con él. Fíjese la persona cómo cambia. Tremendo. Le rogaba al Señor de seguirle. Y me sorprende, ¿no es cierto?, el Señor. Muchos de los saludos actuales son que de bienaventuranza de un evangélico a otro, o de un evangélico a una persona natural. Que Dios te bendiga, que Dios te sorprenda. Buenos augurios. Pero también me sorprende cuando Jesús le dice a alguien, después de haberlo transformado, cambiado, darle la victoria, el éxito en su vida que estaba programado en el corazón de Dios y que estaba viviendo, ¿no es cierto?, en un lugar no deseable y en un estado catastrófico. Y después de haberlo puesto en el lugar normal para que tenga una vida exitosa, para que termine sus días con la bendición de Dios, este hombre le pide permiso de seguirle. Y me sorprende la respuesta que el Señor le da, ¿no es cierto?, a esta persona. Esta persona le dijo: Señor, yo quiero ser tu discípulo. Eso es lo que necesitamos, correr hoy, julio, primeros días, correr una vez más a Jesús, para ser un discípulo, para estar aprendiendo cada día, para tener una vida exitosa. Porque sin Jesús no somos nada, no valemos nada, estamos sin circulación. No vas a ir muy lejos si no tenés a Jesús. No vas a ir lejos. Y entonces este hombre, después del estado que tenía y ahora el estado bueno, le pide al Señor que quiere ser su discípulo. Versículo 18 dice esto, y en el verso 19 Jesús le responde. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, anda a tu casa, a los tuyos, a toda tu parentela,
vaya a hacer esto y cuéntele a la gente cuán cosas grandes hizo el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Aleluya. No le permitió que lo siguiera. Me sorprendió a mí. Porque si yo quiero ser discípulo y que el Señor me diga no venga, no quiero que sea mi discípulo. Primero quiero que le vayas y le cuentes anda a mostrarte a tu familia. ¿Usted corrió al Señor? Bueno, ahora vaya y muéstrese a los que son suyos. Vaya, muéstrele el nuevo hombre, la nueva mujer, la que vino el Señor a salvar. Muéstrese y dígale las cosas grandes que Él hizo con usted. Dígale que le sanó, que le libertó, que le privó al diablo a hacerle algo mal. Lo privó al diablo el Señor Jesús. Dígale cuánta misericordia tuvo cuando estuvo en la operación, cuando estuvo preso, cuando estaba condenado por la sociedad, cuando nadie nos daba a nosotros el valor que teníamos en el corazón del Señor para con nuestra vida. Cuando estábamos sin circulación en la tierra que estamos viviendo. Y dígale cuánta misericordia tuvo Dios y lo que hizo Dios antes de ser discípulos. Sorprendente que el Señor nos diga así, ¿verdad? Gloria a Dios por el Señor, por el interés. Seguirle al Señor, le dijo este hombre. Tenía interés, pero fíjese, ¿no? El versículo 12 de esta palabra dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, mire los demonios rogándole al Señor, los demonios le ruegan a Dios, para cuando saben cuál es su destino, porque Dios los echa, los manda al abismo. Y dice el versículo 12, ¿no es cierto?, que ellos hicieron una petición a Él. El interés que tenían. Versículo 12, les rogaron a los demonios diciendo, envíanos a los cerdos, dice la Biblia, para que entremos en ellos. Porque ellos sabían que el Señor los iba a enviar al abismo, tenían miedo. Las personas, los ciudadanos de aquel lugar, le dijeron lo mismo. Versículo 17, dice la Biblia, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. ¿Quiénes, Pastor Juan? Los ciudadanos, las personas. Como muchas personas hoy. Igualitos. Están ahí. No quieren saber nada con Jesús. No quieren salir corriendo como corrieron los sabios. Porque las personas sabias corren a Jesús, se aferran a Jesús, están a los pies de Jesús, sirven a Jesús, dan testimonio de Jesús. Porque están con el éxito, porque quieren ser discípulos. Y los discípulos aprendemos siempre porque aprendices somos. Eso es lo que querían. Asegurarse siempre es de lo que tenemos que asegurarnos nosotros, es de ser fieles en la casa del Señor, de ser fieles a Jesús. Ese es el seguro más grande que podemos llegar a alcanzar. Si nosotros pagamos seguro por la casa, por el auto, no sé por qué cosa, pagamos seguro aún para ir a ver un espectáculo donde hay multitudes de personas y es así. Y pagamos un seguro. De lo que tenemos que asegurarnos, el Espíritu de Dios nos dice hoy, es de que nosotros le sirvamos a Jesús en la casa de Jesús, fielmente en la casa del Señor. Asegurarnos
porque el atractivo que tiene el Señor no lo tiene otra persona. El versículo 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Sabe por qué corrió y se arrodilló? ¿Y por qué tenemos que correr una vez más a Jesús? Porque Él nos atrae. Es atrayente la persona de Jesucristo. Dice que las multitudes se reunían para ir a Él. Querían estar con Él. Las multitudes eran atraídas por Él. Y esto significa que tenemos que tener la reverencia, hermano. Reverencia al Señor. Reverencia al Altísimo. No lo contrario. Lo contrario sería ser irreverentes. No lo sea usted. Y aquí en Pastor Juan termino diciendo a Cristo, hermano. Reverencia a Cristo. Reverencia a su nombre. Reverencia también a los padres. Honre a los padres. Reverencia el nombre del Señor. De reverencia al Señor mismo. Dice a los pastores, a los líderes de la iglesia. Dele honra, obedézcale. Hebreos capítulo 13, versículo 7 de la Biblia dice, amaos y obedeced a vuestros pastores. Amen y obedezcan a los pastores, a los líderes que puso en la iglesia. A ellos se les merece respeto. Esto es reverencia a la palabra de Dios. Termino diciendo antes de irme a mi hogar, de reverencia a la palabra. Deuteronomio 4:2 dice que hay que reverenciar la palabra del Señor. Y lo último que dice el sabio Salomón, el temor de Jehová. Ese es el todo, el cierre de nuestra vida terrenal. Que le demos reverencia, teniendo temor de Dios. Padre de gloria, en esta hermosa tarde, Señor, que hemos dado por concluida para el fin de semana, Señor, para el comienzo de esta nueva etapa, Señor, queremos correr hacia ti. Queremos salir corriendo con toda la familia que me rodea ahora. Hacer un altar para ti en mi hogar. Cuando vaya mañana a mis actividades diarias, hacer, Señor, un altar para ti. Porque te amamos. Porque nos has rescatado. Porque nos has hecho nuevo. Porque nos diste la virtud maravillosa de tu presencia. Reciba ahora la presencia, como nunca antes. Decirle, te amo, Señor. Doy gloria a tu nombre. Gracias porque me salvaste. Gracias. Gracias porque me sanaste. Gracias que me diste la libertad. Gracias que me consolaste cuando estaba de luto. Gracias porque mi vida, mientras la tengo, y si tendría que partir, sé que mi vida es estimada allí contigo. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te damos gloria y honra. Reverenciamos a nuestros padres, Señor. Y toda la gloria es tuya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Reciba fuerzas para correr a Jesús. Reciba un aliento de vida para correr a Jesús. En estas últimas horas del día domingo, que sean horas inigualables a otro tiempo, que ahora sea un tiempo de superación,
un tiempo de darle a Él la gloria, la honra, la alabanza, honrar su nombre, honrar su palabra, reverenciar. Gracias. El Señor te llene de su presencia. Nos vemos en la próxima. El Pastor Juan te saluda. Aleluya.